Listo. Hola. Oli. Buenas noches. Estamos en... ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? No, Sábado. sábado. Es que siempre grabamos en viernes. Sí, ya es Bueno, costumbre. hoy es sabadrín. Claramente Sabadrín. de bebidas saludables. Bueno, Sanas. o sea, si lo comparas con alcohol, Claro. Por eso digo sabadrín de bebidas saludables. de chavitas Sanas. bien. Ándale. Chavitas cristianas. Bueno, Y yo, pues, pues vemos. Pues hoy hablaremos sobre el perdón. Tocaremos como desde dos perspectivas, ¿no? Yo creo que entonces la segunda parte será del perdón hacia el prójimo, pero por ahorita hablaremos del perdón de Dios hacia nosotros, Nosotras. ¿no? Bueno, ¿por qué empezamos a hablar del perdón? ¿Por qué surgió la idea del perdón? No sé, tú cuéntame. Yo estaba en mi casa y me dijiste, vamos a hablar del perdón. Y yo, Sí, yo fui la que en te este, dije. sí, y yo, Que me llama más la atención el del perdón. en este segundo, La verdad es que el día que grabamos el de que Dios es la salvación. Ándale, ese tema, pues la verdad es que un día antes ves que te dije que la verdad yo no quería hablar muy bien de eso. Yo con el del perdón. Pero porque pues justo, ¿no? A veces están los prejuicios de que es que cómo yo voy a hablar de eso si todavía llego a pensar eso. Y la verdad es que ese día te dije, no quiero hablar de eso porque un día antes te digo que esa vez, pues yo la verdad no quería hablar de eso justo por los prejuicios, ¿no? Porque había tenido como una crisis existencial de nuevo, donde otra vez me vinieron esos pensamientos y pues más allá de llevarme aparte a pensar que es obvio, digamos, un problema de identidad en ocasiones, sentí que era más también encaminado justo a eso del perdón. Okay. Porque muchas veces ni siquiera nosotros nos perdonamos y nos estamos condenando por cosas pasadas cuando pues Dios ya ha dicho que todo es nuevo y que Él ya ni siquiera se acuerda de tus pecados, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí me gustaría como, ¿cómo se puede decir? Exponerlo de una manera así muy general, en el decir que cuáles son esos beneficios del perdón que Dios ya te ha dado, ¿no? Porque pues en primera muchas veces se nos olvida, en segunda no nos damos cuenta del beneficio que tenemos como lo es la gracia, ¿no? O sea, tantas cosas que por gracia podemos disfrutar y también el perdón es una de ellas, ¿no? Bueno, yo lo puse así, ¿no? Como ventajas o beneficios del perdón. Mi primer punto es el perdón completo y que restaura. Salmo 103 dice que Él ha perdonado todas nuestras inquietudes y lo que es que trae sanidad y bendición porque, ¿cómo decirlo? Pues muchas veces el sentirte inmerecedor o culpable o algo así es que no te has perdonado tú mismo, ¿no? Y eso de alguna manera trae como que raíces pues de amarguras, de frustraciones. Entonces pues trae como muchas raíces pues de frustración porque, o sea, yo por mi caso, por mi experiencia propia lo puedo decir así, ¿no? El no perdonarme a mí misma a veces de cosas, pues me ha traído como que estar justo como lo hablábamos esa vez, ¿no? Estar en depresión, estar enjuiciándote y tal, ¿no? También me llevaba al punto de que el perdón también sirve para, ¿cómo se puede decir? Pues es que el perdón prácticamente es como que ya ha borrado todo lo anterior y también tus pecados, ¿no? Porque muchas veces siento que nos enjuiciamos por eso, más por los pecados, que era igual lo que hablábamos, que muchas veces como cristianas estás de que, como si sé lo que estoy haciendo, y te condenas más. Entonces también por eso, ¿no? Isaías 43:20 dice eso, he borrado tus rebeliones por amor a mí mismo, o sea, ni siquiera, digo, va a sonar a lo mejor fuerte, pero ni siquiera porque tú te lo merezcas, ¿sabes? Sino por amor te ha concedido ese perdón, no tanto porque te lo merezcas, sino que por amor a él mismo ya has sido perdonado y tus pecados ya ni siquiera los recuerdas. O sea, Es que esa es la gracia. justo. Esa es la gracia, es ese regalo que es Jesucristo, que no nos merecíamos, que no merecíamos el que Él pagara todo lo que nosotros teníamos que
haber hecho. O sea, todo lo que él pasó, eso era lo que nosotros nos merecíamos. Y que él dijera, no, pues sabes que yo voy por, es hacerlo personal, ¿no? O sea, de que, pues, o sea, sí, en Juan 3:16 Dios mandó a su Hijo para que nadie se pierda. O sea, y todo el que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, todo el que en él crea. Pero es cuestión de hacerlo personal. O sea, él por amor a mí vino a la tierra y se dejó, porque pues él lo dice, ¿no? O sea, no me quita la vida, sino yo la entrego y cuando quiero la tomo. Entonces el que él se entregara. Te digo que yo estaba viendo la serie de The Chosen y haz de cuenta que como tal narra toda la vida de Jesús, como después de su bautismo, cuando empezó a llamar a sus discípulos y así, ¿no? Entonces se da cuenta que estaba hablando, bueno, por alguna razón, yo me sentí no identificada, pero pude empatizar con la sensación de María Magdalena, bueno, María de Magdala, pues. Entonces, haz de cuenta que cuando Jesús la llamó en la serie, Jesús la llama y ella regresa al mundo, o sea, lo empieza a seguir, lo empieza a adorar, pero ella regresa al mundo, ¿no? Y haz de cuenta que decía así como de, es que él ya me sanó una vez, ¿no? Porque le iban y la buscaban, y haz de cuenta que cuando va ante Jesús y le dice así como de, es que no me puedo perdonar el que ya me había sanado y otra vez yo haya regresado a lo mismo. Y Jesús le decía, es que tú no te tienes que perdonar nada porque yo ya te perdoné. Y yo fue así como de, o sea, sí es cierto. Y yo creo que en ese momento como que cayó más en mí el cuenta el perdón, porque dije, sí es cierto, o sea, no es que yo me tenga que perdonar a mí mismo, que yo tenga que perdonar a alguien. Justo de los versículos fue primera de Juan 2:2, que dice que él fue el sacrificio por el perdón de todos. Si lo vemos de una forma no cruda, pero sí un poco como diferente, pues tú ya no tendrías que perdonar nada porque tú ya lo crucificó. Sí, y también sería, lo decía creo la pastora en una prédica, ¿no? A veces es también como invalidar lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Porque, o sea, aparte de venir a traer salvación, vino también a perdonar, a traer la gracia. Entonces también el que uno mismo se esté, digámoslo, esclavizando en la culpa o así, que no aceptes el perdón, pues es de alguna manera invalidando un poco lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Y que la verdad es que muchas veces no sabemos cómo tomar ese perdón, ¿estás de acuerdo? Porque era lo que también decía, ¿no? Silvia, bueno, Dios a través de nuestra pastora, que a pesar de que Dios ya te lo ha dado, muchas veces no sabemos cómo tomarlo, ¿no? O sea, está ahí, pero tú no lo has querido tomar. Y bueno, yo creo que de esto pues ya nos lleva ahora sí al otro punto, ¿no? Porque por lo mismo de que no sabemos cómo tomar ese perdón, no sabemos tampoco entonces perdonar a otras personas. Porque ¿cómo vas a perdonar tú a alguien cuando tú no sabes lo que es el perdón? ¿No? Que era lo que hablábamos hace rato en mi cuarto. No puedes perdonar a alguien si no has experimentado eso. Y no sé, tú quisieras hablar de alguna situación, alguna anécdota en donde hayas... Y yo, varias y variadas. No es cierto. Es que muchos ay. Es que uno quiere amar al prójimo, pero el prójimo no quiere que lo amen. No, bueno, o sea, sí, he tenido como que varias situaciones, obviamente unas más pequeñas que pues otras, pero justo cuando tú me dijiste que habláramos del perdón, y yo segura, porque por muchos meses estaba reteniendo mucho a una persona en específico que en su momento la amé demasiado y pues hice cosas que no están bien, ¿sabes? Entonces, y dañó a muchas personas que yo amo. Entonces, porque si me pongo a verlo así, a mí no me hizo daño.
Y si lo pongo en ese punto, pues tampoco le hizo daño a las personas, sino también es un poco entender que las personas están dañadas y lo único que pueden ofrecer es daño, tristemente. O sea, una persona dañada lo único que hace es dañar, no tiene otra. Pero, o sea, justo para eso es el perdón, porque, como dices, una persona rota rompe a otra, ¿no? En lugar de jalarla. Exacto. Bueno, yo no sé, me gustaría exponerlo, a lo mejor es como que algo, pues, íntimo, digámoslo, pero, por ejemplo, yo con la relación con mi papá, sí es como que, la verdad me costó mucho, ¿no? Y situación paternal, que la verdad yo creo que muchos hemos pasado, ¿no? Desafortunadamente, ahorita es muy raro ver familias unidas, porque Satanás justamente creo que se ha encargado justo de atacar por esa área de familia, ¿no? Que pues ahorita ves a muchas parejas separadas, a muchos papás que pues ya no están juntos o que están juntos por los hijos y shalala, ¿no? Pero bueno, o sea, en mi caso, la verdad a mí sí me costó mucho perdonar a mi papá. Y yo puedo decir, no lo digamos como pasos, pero que te decía hace rato, o sea, no son como pasos a seguir, pero que por lo menos a mí pues sí como que me han ayudado en ese sentido a poderlo ver de esta manera, ¿no? En primera pues era reconocer el sentimiento y digamos la ofensa que la otra persona te hizo o el daño que la otra persona te hizo, ¿no? Que como me decías hace rato, pues muchas veces las personas lo hacen sin querer hacerte daño a ti, simplemente lo hacen y ya no es con un fin de hacerte daño a ti. Y el que tú lo tomes personal, como tú lo decías, pues ya es tú solita ponerte en la herida. Entonces yo creo que una vez que ya reconoces lo que te está como que ahí molestando, la espinita que te está lastimando, ya es cuando me pongo a pensar en Colosenses 3:13, que dice, ¿no? Sopórtense unos a otros, así como Dios lo ha hecho contigo. Porque a mí la verdad me causaba demasiado conflicto el decir, es que sí, o sea, ¿por qué una persona que me quiere, mi papá, ¿no? En este caso, ¿por qué tiene que irse, ¿no? ¿Por qué tiene que estar presente en algunas situaciones, en otras no? O sea, la verdad es que en la mayoría de mis cortos 19 años, pues no ha estado como que muy presente, ¿no? Y me surgía mucho eso de ese rencor de, es que tú no estuviste en mis cumpleaños, es que, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cositas que, tú sabes, tú sabes. Y yo lo enjuiciaba, la verdad, mucho por eso, porque decía, ¿por qué le haces daño a tu hija, ¿no? O sea, si tú de chiquito, porque la verdad es que como lo decías hace rato, personas no sanadas o personas rotas rompen a otras, y ahora que lo veo, o sea, que me pongo como que a ver un poco la infancia de cómo fue la infancia de mi papá, igual fue como que tuvo un padre ausente, un padre alcohólico que nunca estuvo, y se repitió el patrón inconscientemente conmigo. Entonces ya que me puse a pensar en eso, dije, o sea, no puedo nada más enjuiciarlo cuando no conozco la historia de su infancia, ¿no? Y entonces por eso me llevaba a Colosenses. Lo hizo contigo, o sea, si él te perdonó a ti, te soportó en tantas ocasiones que te dijo, ay, no es, estás fallando, vete por este camino, y tú ahí necio de que si Dios te ha, digamos, aguantado, te ha esperado para que logres cambiar esa situación, ¿por qué tú no brindarle esa segunda oportunidad a alguien que tú consideras te ha hecho daño, ¿no? Y fíjate que con esto que te digo, de que estaba así como de... Y yo te lo decía, o sea, yo soy muy radical en ese aspecto. Y si perdono, perdono, y si no perdono, como que está la herida punzante. O sea, de que, ajá, o sea, fresca, y podrán pasar años y seguirá fresca. O sea, pero gracias a Dios en este caso fueron meses, que yo, mínimo. Bueno, pero el chiste es que me doy cuenta que por situaciones de la vida, tengo una persona muy cercana a mí que con esta misma situación, yo creo que a la mitad del tiempo en la que yo ahorita la perdoné a esa persona, esta persona que está cerca de mí la perdono a ella misma, o sea, a esa misma persona.
y a mí me causaba enojo. En vez de admirar, de decir, wow, yo quiero esa capacidad de perdonar, a mí me causaba enojo y yo decía, es que ¿por qué la perdonas? O sea, ¿qué no viste lo que hizo? O sea, fue No total se y merece el perdón. casi, o sea, fue total y completamente inconcebible lo que hizo. Y si me preguntas humanamente, sí, totalmente, pero no soy humana, ¿sabes? Soy hija de Dios. Entonces es lo que te decía, o sea, en ese aspecto sí soy muy radical y muy tajante, o sea, te perdoné, pues yo te perdoné y te libero. Y entonces se da cuenta que por eso mismo como que llegó a mis oídos información de que esta persona estaba empezando a pasar por diversas situaciones que no se le decían a absoluta y completamente a nadie. Entonces, cuando llegó a mis oídos que estaba pasando por esas situaciones, yo lo único que hice fue decirle, digo, porque no porque lo merezca, sino porque no quiero que pases por todas esas situaciones de las que ahorita ya estás empezando, ¿no? Entonces cuando me escuché decir eso fue así como de... Y después entendí que no era que no la perdonara o que lo odiara, sino que todo el amor que le tenía se transformó. Y fue total y completamente proporcional. O sea, todo el amor que yo le sentía por esa persona se empezó a sentir en odio por esa situación que pasó. Entonces fue así como de, no, te perdono, te bendigo y te libero. Porque lo necesitas. Entonces sí fue así como de, no, ¿sabes qué? Te bendigo. Y en ese momento sentí como el perdón llegó y fue tajante. O sea, fue de un momento a otro. O sea, y tú decías una segunda oportunidad. No, 70 veces 7. A eso iba, bueno, ya me lo robaste. También te voy a aclarar un pequeño paréntesis, que el perdonar no significa que vayas a establecer una relación con esa persona otra vez. O sea, el perdonar simplemente es dejar de soltar y dejarla libre, liberarlo. O sea, yo con esto que te estoy diciendo que yo ya perdoné a esta persona, no le deseo el mal, no. Pero, no significa que voy a volver a estar cerca de esta persona. Y porque, o sea, yo tengo este ejemplo, a lo mejor es un poco burdo, un poco chusco, pero cuando sea la segunda venida de Cristo no va a volver otra vez a que lo latiguen, ni a que lo azoten. Pero eso no significa que ya no los perdonó. Él en el instante los perdonó, pero no significa que va a volver a otra vez a dejar que lo latiguen y lo laceren. Entonces siento que es lo mismo, o sea, le otorgas el perdón a alguien, pero no significa que vas a establecer otra vez una relación con esa persona. Pero, ¿sabes? Es difícil, o sea, sí entiendo, porque obvio también me ha tocado perdonar a personas que, como tú dices, les doy el perdón, pero ¿sabes qué? Por mi bien, ya no te me acerques jamás. Te perdono y todo, pero ya te vuelvo a acercar, ¿no? Pero bueno, ahorita yo, volviendo a, digamos, en el caso cuando es una relación de familia, o sea, sí es muy difícil. Y aunque duela decir como, no, yo ya no quiero saber nada de él, pues es difícil porque al final hay un lazo sanguíneo que pues, te une, ¿no? Y es difícil, ¿no? Por eso también, bueno, me voy al otro punto, ¿no? Que el perdonar también es una elección, porque no era lo que decías hace rato, la elección de que cada que te acuerdes que pasó eso, 70 veces 7 tienes que perdonar, ¿no? Porque pues era lo que decíamos, ¿no? O sea, el perdón tampoco no puede ser como que de la noche a la mañana. Obvio es un proceso, pero siento que también, bueno, en lo personal, ¿no? A mí sí me cuesta mucho el olvidar, digamos, ¿no? O sea, es completamente una elección y es de valientes, porque la verdad cuesta un buen tener que decir, está bien, te perdono que no hayas estado conmigo tantos años, te perdono que no sé, que a lo mejor trataste mal a una persona que amé, te perdono esto y esto y esto y esto y 70 veces 7. Y sacas todo tu cuaderno. Ándale, yo, y esto y esta fecha. O sea, en mi cumpleaños número 3. y completamente, ¿no? Es una elección,
pero bueno, también en Efesios 4:32, ¿no? Perdonen como también Dios los perdonó. Digamos que el rencor o el resentimiento más allá de, o sea, también es una elección, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque el que tú te sientas lastimada también es una elección porque todos los días te lo estás recordando, oye, es que esta persona me hizo esto, y todos los días te lo recuerdas. Entonces, más allá de la elección, también es como que el dolor, el coraje, el resentimiento y todo está como muy latente todavía. Y también ¿cómo se puede decir? El querer liberar a esa persona y más que a esa persona, a ti, ¿no? Porque era lo que decíamos, que muchas veces el rencor, un corazón dañado, herido, un corazón de piedra, digámoslo, por lo regular casi siempre trae enfermedades, trae amarguras y no es nada bueno, ¿no? Y que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me siento así? Si yo considero que ya perdoné a esta persona, ¿no? Pero en realidad la perdonaste, o sea, en realidad sí te la recuerdo. Ay. O sea, lo que esa persona hizo, pues obvio, sacas el coraje y es cuando te das cuenta realmente que pues no has perdonado. Porque pues, o sea, volviendo al punto, el perdonar es una elección que pues sí, es un poco que cuesta, ¿no? Es que todo es cuestión de decisión. Y fíjate que a mí en ese momento a mí se me venía mucho, Jesús decía, antes era ojo por ojo y diente por diente. Y ahorita es pon la otra mejilla. Ay, o sea, en Juan 13:34, ámense unos a otros como Jesús los amó. Y en eso se demuestra que somos sus discípulos o que somos seguidores de Cristo. O sea, dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, ¿no? Y sí es difícil cuando lo intentas obviamente hacer por tus fuerzas, pero cuando se lo dejas a Dios y le dices, estoy harto, yo sé que la tengo que perdonar y créeme que lo he estado intentando, pero como que todavía no se lo dejaba a las manos de Dios, ¿no? Entonces sí fue un momento en el que como que me harté y dije, ya no quiero esto, ya, Dios, bye. Y fíjate que antes de eso yo me consideraba una persona que podía perdonar muy rápido y era una persona que no odiaba a las personas, o sea, pues por más que me hicieran era como de, chidote, porque era así como de, pues es que si me hace algo a mí no me lo hace a mí, sino pues lo hace y no me importa, o sea, X, ¿no? Pero porque lo vi directamente a mí. Pero cuando fue que fuera contra alguien a quien yo amaba, bueno, quien yo amo, fue así como de, no, conmigo lo que quieras, pero con los que amo, no. Entonces, ahí fue también como otro tipo de perdón que tuve que Dios me enseñó y me mostró otra forma de perdonar, porque pues quieras o no, si son perdones total y completamente distintos cuando el ataque no es directamente hacia ti, sino que ves que están dañando a alguien que amas y sientes impotencia porque dije, ay, pues si me lo haces a mí, te digo algo o yo qué sé, ¿no? Pero cuando es alguien que amo, y yo orando porque le caiga un rayo. yo esa ayuda. Ahorita que decías de eso que es importante reflejarle a los demás, fíjate, en un paréntesis una historia así rápida, cortita, ¿no? De un yuguito desigual, que la verdad, ay, así que hijo de Dios, hijo de Dios, que la verdad yo considero, ¿no? Que me lastimó mucho y que como tú dices, yo igual consideraba de que yo perdono rápido, pero te puedo decir que en esos momentos sí me ganó sí, pues hay que regresársela, ¿no? O sea, si así vamos a jugar, que así sea, ¿no? Como un tipo venganza, digamos. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y sabes qué era lo peor? Que él sí sabía que yo era cristiana. Y digamos que su manipulación de alguna manera sí entraba por ese lado, porque era, no sé cómo explicarlo, es de ese tipo de personas que son manipuladoras, que no te das, te tenías que dar en el clavo, y esa persona pues sabía que yo era cristiana, ¿no? O sea, y siempre intentaba darme por ahí, porque primero me hacían enojar, ¿no? Me hacía salir de mis casillas y después me decía,
oye, pero pues tú se supone ¿No no ves? puedes hacer eso, ¿no? Y yo así de hijo de tu, ay Dios, dame paciencia. Y te puedo decir que en esa relación yo sí apliqué muchas veces esa de la venganza. Y no sabes de verdad cómo después se me regresó y peor. O sea, no estoy diciendo que haya sido Dios el que, obvio, para nada, pero uno solito, Siembras cosechas. exactamente, por quererme hacer del mundo al típico, es que si él te hizo eso, tú regresas. O sea, por seguir voces del mundo, ahí voy. Y yo, sí, es verdad, tengo coraje por lo que me hizo, voy a hacer lo mismo que él. Cuando y llevaba al punto de que tienes que comunicarlo con en amor, digámoslo, porque pues hace rato me lo decías. Las personas que saben de alguna manera que confiamos en Dios, o bueno, que creemos en Dios, siempre están como que muy al pendiente de lo que haces, de que, o sea, tú que hablas mucho de Dios y de verdad estás haciendo esto, te estás vengando, porque a mí me lo dijo así, o sea, tú que vas cada domingo y me la regresaste igual. Y yo, o sea, y en el momento yo dije, ajá, qué bueno, sí te dolió. Pero ahorita que lo pienso, o sea, de verdad también le hice daño a esa persona, me hice daño a mí y todo por tampoco comunicarle el cómo me hizo sentir, ¿sabes? Porque obvio la otra persona no va a adivinar cómo tú te sientes, ¿no? Y bueno, ese fue así como que el paréntesis de que la venganza No es buena. Es lo que decías hace rato, ¿no? O sea, pon la otra mejilla, por más que te duela, no te dejes llevar por la carne, por los sentimientos, porque de verdad eso te lleva a después hacer cosas de las que total te arrepientes, que totalmente traen consecuencias y que no son nada buenas, ¿no? Y fíjate que ahorita regresándonos un poquito al primer punto de Dios, y tú lo decías, ¿no? O sea, de que Dios nos perdonó porque nos amó. Entonces es amar al prójimo, amar a las personas, aunque ellas no se quieran ayudar y no aporten su pequeño granito para que uno los ame. Pero fíjate que no, en este del perdón y del amor, porque para perdonar tienes que amar, porque lo dice, ¿no? Amor cubre multitud de faltas. Entonces, o sea, y no es que lo ames de como con un cariño así como de, pues a lo mejor como yo te puedo amar a ti porque tengo una relación cercana contigo o así, no, sino porque Dios vive en ti y Dios es amor. Entonces, lo único que debería salir de ti o que eres tú es amor. Entonces, como tal, pues tú amas a todas las personas y ese amor que es Dios es suficiente para cubrir sus multitudes y multitudes de faltas. Fíjate que a mí, en su mayor grande prueba de amor, obviamente de que mandó a Jesucristo para expiar nuestros pecados, fue la oración que Jesús hizo antes de ser crucificado cuando estaba orando en el Getsemaní, viene en Juan. En toda esa oración de Juan, nunca pidió por él. Nunca pidió de que no me duela, que por favor no me caiga. Nunca. Siempre le pidió a Dios por nosotros. También te pido, no solamente por ellos, sino por los que me van a conocer a través de ellos, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, y esa siento que ha sido como que, obviamente la crucifixión, vuelvo a decirlo, pero esa ha sido también de sus más grandes pruebas de amor, que cuando pidió, no pidió por él, pidió por nosotros. Y yo así como de, ¿es en serio? ¿Sabías lo que te venía encima? ¿Sabías a lo que ibas? ¿Sabías que en ese momento ya te iban a entregar? ¿Sabías? Y yo, sí, porque, o sea, ¿sabías lo que ibas a empezar a pasar? Y ni aún así se te ocurrió pedir por ti y empezaste a orar por mí. O sea, y eso es lo único que tienes que hacer personal, el sacrificio que Jesús hizo. O sea, de ahí en fuera, nada, hagas personal. Ahorita que dices justo de la oración, Santiago 5:16 dice, confiésense y oren unos por otros para que sean sanados. Sí, que justo eso, ¿no? Como decías hace rato, a veces el decir tienes que amar al prójimo no se refiere a un amor
de pareja o a un amor como era antes, sino que justo es, yo la verdad considero que el acto de orar por alguien también es una muestra de amor. Y a veces el orar por esa persona que te ha lastimado es un acto de amor, aunque tú no lo quieras ver así, es un acto de amor porque lo estás liberando a él, te estás liberando a ti y estás de alguna manera restableciendo o restaurando tu corazón que lo sentías dañado, ¿no? Entonces, pues total, ¿no? También creo que es muy esencial seguir ese versículo, porque claramente lo dice, para que sean sanados. Cuando empiezas tú a liberarte de eso, tu corazón empieza a ser sanado, dejas de sentir esa amargura o dejas de sentir esclavo de esa persona incluso, porque tanto estás recordando lo que te hizo que te vuelves esclavo de eso. Entonces, sigues estando, o sea, se escuchará feo y lo que tú quieras, pero sigues estando a su merced. O sea, porque justo lo hemos estado diciendo, que cuides tu corazón y cuides lo que entra a tu corazón, porque tú decías, ¿no? O sea, el versículo dice, no cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces, como lo acababas de decir, que se empieza a manifestar como en enfermedad, en ciertas cosas y así. Y por ejemplo, a mí me estaban apagando mi brillo. No, porque, o sea, yo dejaba de estar feliz, sonriente, de andar para todos lados, o sea, y ya era así como más esa amargura que esa persona aventó, como que yo dije, para mí, y la jalé sin quererlo, pero así haciéndolo. Y fíjate que algo que habías dicho, de que, o sea, por ejemplo, ¿no? Nuestros hermosos y bellos padres, que a lo mejor y no tuvieron una muy buena infancia, y a veces por no perdonar, repites el patrón. Total. Entonces, también por eso es perdonar, para que rompas ese patrón, para que en ti como que se quiebre todo eso, para que esas cadenas ya no sigan y sea un linaje nuevo, ¿sabes? Entonces, yo siento que también el perdón te ayuda, no te ayuda, sino es uno de sus beneficios o es una de sus recompensas, que dejas o que rompes ese patrón. O sea, porque yo te lo decía, esa persona envió amargura y yo la recibí y dije, para mí. Entonces yo me empecé a amargar, yo empecé a ver como que ciertas cosas que el espíritu como que de repente me ponía alerta y me decía, fíjate en esto no te corresponde. Y yo así como de, pues sí, pero pues ¿qué quieres que haga? O sea, ¿cómo le hago para que no? ¿Que no viste lo que hizo? Casi, ¿no? ¿Que no viste? ¿Que no viste? Sí, yo en esos momentos, yo siento que por eso yo me alejé mucho de las personas, porque yo sabía que yo había tomado esa amargura en ese momento. Entonces, ¿qué era lo único que le iba a sembrar a las personas que estuvieran a mi alrededor? Amargura. Entonces, en ese momento, mi decisión, que en ese momento a lo mejor y sí fue correcta, pero lo más correcto hubiera sido que en ese momento luego se lo entregara a Dios, fue alejarme de las personas y de decir, es que ahorita no puedo, es que no puedo, no te puedo ver, no puedo estar cerca de ti, o sea, ahorita no te me acerques. Entonces, porque no quería sembrar esa misma amargura. Entonces, cuando yo dejé que Dios transformara y cambiara esa parte y pusiera el perdón, y yo tomar la decisión de perdonar y de arrancar esa raíz de amargura, porque pues ya se estaba enraizando, o sea, ya no era una plantita, ya estaban saliendo raíces, y que dije, no, ¿sabes qué? Esto no es para mi vida, esta no es mi condición, no es tu plan para mí, y hasta cierto punto no me lo merezco porque tú pagaste por eso. O sea, tú pagaste porque yo viviera una vida feliz y no por algo que otra persona hizo. Yo merezco, porque tú hiciste que yo no lo mereciera, tener esa raíz de amargura. Entonces fue así como de, te libero, arranco esa raíz de amargura y planto la verdad de Jesucristo en mi vida y empiezo a vivir como Dios quiere que viva.
¿sabes? Entonces también es eso es el perdón, que hace que rompas el círculo, que lo quiebres, porque volvemos a lo mismo, o sea, ellos a lo mejor y no tuvieron una infancia bonita, pero a lo mejor y no la perdonaron. Entonces inconscientemente repitieron el patrón. Entonces ya en nosotros es quebrar ese patrón para que nuestras futuras generaciones no lo vivan. Justamente, me gustaría, no sé, ¿cómo ves? Cerrarlo con, bueno, Romanos 12:19. No se vengan ustedes mismos, déjenlo a la ira de Dios. Y segunda de Corintios 2:7, perdónale y consuélale, porque pues era lo que decías hace rato, justo para no repetirlo, porque bueno, o sea, a mí te digo, me pasaba mucho, ¿no? Que por el rencor que yo tenía a mi papá, muchas cosas que él llegó a hacer, obvio, no me parecían, obvio decía, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero ser como él, ¿no? Que como inconscientemente de lo que más te quejas, a veces es lo que más tienes. Y fíjate que pues me daba coraje eso porque mi mamá dice también, ¿no? Que lo que te choca, te choca. Mi mamá también dice que yo el carácter lo saqué de mi papá. Y yo así de, no andes tienes declarando cosas. Tienes el de Cristo. Y yo no andes declarando cosas. Pero, o sea, la verdad es que sí, también ya después yo me puse a ver y dije, es verdad, o sea, tanto me ando quejando, o sea, tanto me daba coraje como le hablaba luego a mi papá, a mi mamá o así, que decía, es que, o sea, ¿por qué la necesidad de contestar, de ser grosero y así? Y cuando me los vi, pum, yo también lo tenía. Y fue así como de, es que por eso no es bueno, digámoslo, el juzgar sin saber el trasfondo o simplemente como lo decíamos, ¿no? Tomarlo personal, porque a veces si tú no rompes con eso, lo vas a repetir también. Entonces, pues yo puedo decir en ese de segunda de Corintios 2:7 que mira, me quedo con eso, perdonado y soltado está, porque también, obvio, mientras tú le sigas teniendo ese rencor, no lo liberas y él tampoco está bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que así como hemos experimentado el amor de Dios en su perdón, en su gracia y en todo, es lo mismo que debemos dar a las personas, el no tomarlo personal y el, como decíamos hace rato, si te la hacen, ni modo, pon la otra mejilla, pon 70 veces 7. Exactamente. Y no saquen multiplicaciones, 70 veces 7 es infinito. Sí. Listo.